Necesitamos abrir los ojos, despertar a un sinfín de realidades que conviven a nuestro alrededor. Si todos somos diferentes y somos conscientes de ello, ¿por qué discriminamos? Si la diferencia nos enriquece a todos, ¿qué hacemos con esa diferencia? ¿Por qué es importante la diversidad social? ¿Por qué debemos preocuparnos por formar una sociedad inclusiva y accesible para todos? ¿Será tan difícil sacarnos el velo del prejuicio, abrir nuestros ojos y dejar de lado la indiferencia? En el mundo viven más de 6.500 millones de personas, de las cuales se calcula que el 10% posee algún tipo de discapacidad. Es decir, más de 650 millones de personas se enfrentan de manera cotidiana con diversas formas de sobrepasar obstáculos, tanto porque circulan, piensan o se comunican de manera diferente. 650 millones de personas es igual a la suma de la población total de España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Italia, Canadá, Australia, Egipto, Cuba. Ahora bien, nos falta una nueva suma. Si se incluye a los miembros de las familias de esas 650 millones de personas, la cantidad de individuos directamente afectados por la discapacidad asciende a alrededor de 2.000 millones, lo cual significa casi un tercio de la población mundial. Son la minoría más grande de la sociedad, pero siguen siendo invisibles en muchos de los aspectos de la vida cotidiana. El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? ¿No tienen los mismos derechos que todos los demás? En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todas las personas. Pero en la práctica, ciertos grupos llamados vulnerables, como las mujeres, los niños y las niñas, los inmigrantes, han necesitado de un refuerzo para compensar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en la sociedad. Artículo 1. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El marco legal de las personas con discapacidad se encuentra en una situación en la cual en la actualidad existen diferentes legislaciones que ayudan a la aplicación práctica de la Convención, pero es imprescindible hacer una modificación de la propia legislación existente. Vamos a ver, la Convención supone un cambio de paradigma de la discapacidad, supone que el problema no se encuentra en la persona no tiene un problema, sino que es la sociedad la que no permite la integración de la persona en un ámbito normal. El marco de la Convención Internacional es un marco de lucha contra la discriminación y de expulsión de todos los ordenamientos jurídicos de aquellos derechos que sean discriminatorios. Esto que nos permite a nosotros ir un poquito incluso más allá de la Convención, bien, y plantear que este nuevo marco es un marco que puede favorecer determinadas políticas públicas que ayuden a todos aquellos colectivos que están en una especial situación de vulnerabilidad. ¿Por qué tantas leyes, tantas convenciones, más otra convención más, para lograr algo que sería, creo yo, bastante sencillo, que es poder integrar a la sociedad y aceptar las diferencias? Entonces sería, aceptando estas diferencias, seríamos un mundo más solidario y con una paz social más importante. Por primera vez, en el proceso de elaboración de una convención internacional,
se dio la posibilidad de participación a los verdaderos protagonistas. Las personas con discapacidad pudieron ser parte de la construcción de sus propios derechos. Y creo que es lo que hay que resaltar y hay que hacer una especie de homenaje cada vez que se habla de la Convención a la participación de las personas con discapacidad, y que si la Convención se elaboró así, respetando este principio, y fue una convención, se llevó a una convención tan buena, deberíamos respetarlo en el ámbito de las políticas locales, elaboración de leyes, de políticas de cualquier ámbito, es decir, de la mano de las personas con discapacidad, ¿no? Participar en un proceso de elaboración de un tratado internacional de derechos humanos es una experiencia fenomenal, increíble. Yo creo que algo que le marca a uno la vida, definitivamente. Creo que es un antes y un después de haber participado en ese proceso y de haber participado tan intensamente. Lo fundamental de la participación de las personas con discapacidad es que al final las decisiones, los procesos, las políticas públicas, la legislación va a responder a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad y no a lo que otras personas consideran que son nuestras necesidades, y que entonces no solucionan realmente, no eliminan las barreras que nosotros enfrentamos para poder desarrollarnos plenamente en la sociedad. En este contexto de desarrollo de estrategias para la implementación de la Convención, fue creado el Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Situación de Vulnerabilidad. Este espacio está compuesto entre las siguientes organizaciones y entidades: Fundación Aequitas España y Argentina, Asociación para la Gestión Social, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos y la Oficina de Promoción e Igualdad de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se plantea el observatorio como un laboratorio de ideas. Es decir, el concepto esencial del observatorio es que es una ventana abierta a la gestión de todo el conocimiento que hay alrededor de la Convención Internacional. Creemos que hay que dar un salto y dejar de debatir la teoría de la Convención para trasladar a los poderes públicos propuestas sólidas y iniciativas legislativas, iniciativas de políticas públicas realmente que ayuden de una manera contundente a que lo que dice la Convención realmente sea práctico y sea útil para las personas. La gente se pregunta qué tiene que ver el notariado con la discapacidad, y esto es un porqué de la internacionalización de la fundación. Nos dimos cuenta, ¿sí?, que este siglo XXI nos cambiaba un cambio en la vida social de las personas. Y esto también significaba de que todos los países tenían que trabajar en forma conjunta. Esto es una realidad y un porqué de la Convención. Esto es un llamado de la sociedad a empezar a entender en este mundo globalizado donde todas las personas tienen que tener los mismos derechos independientemente del país donde vivan. Y ahí nace la necesidad, vemos que es importante crear un ámbito de estudio de la Convención, pero no solo desde el punto de vista jurídico o de los operadores jurídicos, sino también desde el punto de vista de todas aquellas personas que están involucradas dentro de la discapacidad. No solo los operadores jurídicos, sino también los psicólogos, los médicos, trabajadores sociales. El mundo de la discapacidad. Es importante nunca olvidar el lema: nada de la discapacidad sin nosotros, sin la discapacidad. El observatorio queremos que sea una herramienta para poder medir cuáles son las respuestas, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, los conflictos que la sociedad tiene, para poder enfocarlos en las soluciones. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido y son tratadas, observadas y encausadas bajo distintos modelos sociales que determinan a nivel general cómo son vistas y cómo son incluidas o no en la vida social cotidiana. Todas estas visiones hoy coexisten y son parte de la construcción que hacemos de nuestra sociedad. El primer modelo, llamado modelo de prescindencia, podría situarse en la antigüedad. En este modelo se considera a la discapacidad como un castigo de los dioses, y las personas con discapacidad son consideradas una carga para la sociedad, por lo cual hay que excluirlas, desecharlas o peor aún, matarlas. Tenía una connotación religiosa, se explicaba desde la religión,
y desde la consideración de la persona con discapacidad como carga, ya fuera para sus padres o para la sociedad. ¿Qué respuesta social se daba? Se prescindía a través de prácticas que hoy podemos denominar eugenésicas, es decir, se despeñaba a una persona con discapacidad desde el monte Taigueto, el ejemplo clásico, se la dejaba para que fuera despedazada para las fieras, es decir, de alguna manera nos desentendíamos de esa persona a través de estas soluciones, que hoy nos parecen aberrantes, pero que donde raspamos un poquito pueden seguir imperando en algunos aspectos. El segundo modelo, llamado modelo médico o rehabilitador, entiende la discapacidad como una anomalía que hay que corregir, haciendo hincapié en la diferencia de esas personas con el resto de la sociedad. La postura asistencialista guía en este modelo las acciones de las personas con discapacidad, que ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Por esto es imprescindible normalizar esa diferencia. Focalizó todo en una visión médica. El médico y los especialistas o expertos terminaron decidiendo si la persona con discapacidad se iba a poder casar, si iba a poder trabajar, si iba a servir para este trabajo o para el otro. Es decir, como que se le medicaliza la vida a la persona con discapacidad sin tener en cuenta que es una faceta más de la vida de la persona con discapacidad como de cualquier otra persona. El tercer modelo, denominado modelo social, transmite un pensamiento desde el cual la discapacidad deja de ser situada en la persona para ser situada en la sociedad. La discapacidad es una construcción social. Es producto de la manera en que hemos construido nuestras ciudades, los productos y los servicios, e incluso de la manera en la que hemos concebido al propio ser humano. La importancia ahora recae en la diversidad de las personas y el poder de enriquecer a la sociedad desde estas diversidades, entendiendo que toda vida humana es igualmente digna. Primero, que las personas con discapacidad tienen autonomía, tienen la posibilidad, al igual que el resto, de decidir dónde, con quién vivir y el modo en que vivir. Pero que muchas veces están condicionadas en eso, no por limitaciones personales, sino por cómo está diseñada la sociedad. Porque la única opción muchas veces para las personas con discapacidades ya son escuelas especiales, vivir en una residencia porque no se puede salir a la calle, porque no se puede transitar, porque no se pueden comunicar, porque no está preparada la sociedad. Las causas que dan origen a la discapacidad obviamente no son religiosas, como en el primer modelo, tampoco son netamente individuales, como dice el segundo modelo, sino que son preponderantemente sociales, por el modo en que está diseñada la sociedad. Quiero que me cuenten qué es para ustedes la discapacidad. ¿Quién se anima a definirme qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad es cuando alguna persona tiene alguna característica que es considerada normal por ahí, o tiene alguna característica que como imposibilita realizar las cosas que todas las personas puedan realizar. Bien. No solo puede ser una imposibilidad, también puede ser que le cueste hacer algo que normalmente todas las personas hacen, o sea, que lo logre hacer, pero con un esfuerzo claramente superior. Artículo 3. Principios generales. Los principios de la presente convención serán: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar la identidad. Es la primera convención de derechos humanos del siglo XXI y está hablando de las personas con discapacidad. Y nos marca las nuevas reglas del juego que el mundo quiere, de alguna manera, en forma orgánica, establecer para la vida del ciudadano común. Gracias al avance cultural que fue viviendo nuestra sociedad y a la llegada del modelo social sobre la mirada de las personas con discapacidad, vemos un nuevo desarrollo sobre los conceptos de discapacidad, obstáculo, accesibilidad, autonomía, vida digna.
el tema de discapacidad o el tema de los derechos de las personas con discapacidad es un tema de derechos humanos, y eso durante mucho tiempo no se quería ver así. Era un tema de asistencia social, era un tema de desarrollo social, pero no era un tema de derechos humanos. O sea, las limitaciones o los obstáculos que enfrentaban las personas con discapacidad no se veían como una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, sino una consecuencia de la condición física o de la condición personal de la persona con discapacidad. Entonces ese cambio es fundamental. Es importante el salto que se da, que también entiende que la discapacidad no es una limitación individual de una persona, sino que empieza a ver a la discapacidad como una construcción social. Es decir, muchas veces cuando analizamos nos damos cuenta que la persona quizás que tiene la movilidad reducida, que tiene una restricción en su visión o en la manera de comunicarse o en la manera de razonar, es decir, que tiene una diversidad en alguno de estos aspectos, encuentra limitaciones, pero cuando nos ponemos a analizar, las limitaciones no tienen que ver con ellos mismos, con limitaciones personales, sino que tienen que ver con limitaciones sociales, factores sociales, por cómo está diseñada la sociedad. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Gracias al impulso y la fuerza con la que las personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad vienen trabajando, estos conceptos tan asentados en nuestro vocabulario han ido encontrando variables para que la negatividad se transforme en aceptación e igualdad. De esta manera surge el término de diversidad funcional. Las mujeres y hombres con diversidad funcional son diferentes de la mayor parte de la población desde el punto de vista físico, psíquico, mental o sensorial. Por ejemplo, para desplazarse, una persona con una lesión medular habitualmente utiliza una silla de ruedas, mientras que el resto de la población lo hace utilizando las piernas. Misma función, manera diversa. Es una persona que no se maneja de manera estándar en relación a algún órgano, alguna función o algún sentido, porque se traslada de un lugar a otro, pero en vez de hacerlo caminando lo hace en una silla de ruedas, porque se comunica pero lo hace a través de lengua de señas, o puede leer pero lo hace en braille o se lo dicta a la computadora. O sea, hace lo mismo pero de otra manera que no es la estándar. Al interactuar socialmente, por limitaciones, y aquí sí utilizo la palabra limitaciones sociales, no puede vivir una vida en comunidad en igualdad de oportunidades. Es decir, dejemos de poner el acento en la persona y pongámoslo en la sociedad. Y dejemos de poner la negatividad en la persona y por ahora, lamentablemente, lo tenemos que poner en la sociedad. Esperemos que esto pueda llegar a cambiar. Lo que defiende este modelo, en contra o evolucionando con respecto a los anteriores, es que somos parte de la diversidad humana y como tal debemos tener la misma dignidad. Ahora, ¿qué es dignidad? Si queréis, hasta podemos obviar la palabra. Obviemos la dignidad. Como parte de la diversidad humana, queremos que nuestras vidas se valoren en los mismos términos que las de los demás y queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los demás. A ver, levanten las manos cuando se gente con discapacidad. Bien. Tenemos todas las mismas necesidades, no son personas con necesidades especiales. Lo que tenemos a veces son distintas respuestas, pero las necesidades son las mismas, ¿no? Digamos, eso es bueno para que cualquier persona haga un cálculo o una evaluación de pronto de, digamos, cuáles son sus actividades de la vida cotidiana. Es un buen ejercicio, digamos, que desde que se levanta, ¿no es cierto? Digamos, todas sus actividades en su casa previas a salir a estudiar, a trabajar o a una recreación, y en esa recreación en sí evalúe, digamos, los movimientos y la condición que le promueve ese medio físico y que mire alrededor la biodiversidad social. Va a haber mucha más gente de la que él cree que no puede hacer las actividades por esas condiciones físicas. Traten de pensar si hoy ustedes estuvieran, pero en una silla de ruedas o si tuvieran alguna discapacidad mental. Vamos a empezar el día hacia la mañana y ¿con qué se encontrarían? Siempre vamos a tener que depender de alguien para vestir, para comer, para ir al baño, para todo. ¿Y eso te molestaría? Y, no, me gustaría poder ser independiente. Como sos ahora. Claro. Pero lo tendrías,
tendrías que aceptar al fin y al cabo, tendrías que seguir la vida. Hay muchísimas cosas que no dependen de la administración pública. La más importante es qué piensa usted de una persona como yo. Si piensa pobrecito, y pobrecito, vamos mal. Si lo que piensa es que yo soy un reflejo de la fragilidad humana y que él o ella mañana también puede estar como yo, o pueden no ver, o pueden no ir, o lo que sea, construiremos una sociedad en la que quepamos todos, porque en el fondo esto es una cuestión de todos, no es una cuestión solamente de los que estamos discriminados hoy. Y yo creo que cuando hablamos de sectores de la sociedad que están en situación de vulnerabilidad, esa vulnerabilidad es, creo yo, un termómetro para medir socialmente la inequidad de la misma sociedad, de los integrantes de la sociedad. En la vida diaria seguramente no nos damos cuenta, pero varias veces al fin del día hacemos actos discriminatorios, porque el acto discriminatorio no es solamente el acto positivo de discriminación, sino la ignorancia. Pues si uno tiene que empezar por uno, porque si vos podés decir, no, que lo haga Estado, pero si vos después no tratás de que eso funcione, por decir, el Estado pone una rampa, si vos, como él decía, ponés el auto adelante de la rampa, ya está, no sirve de nada. En una sociedad ideal no habría discriminación ni diferencias por lo demás. ¿Por qué creen ustedes que discriminamos? Porque son diferentes. Y porque no da miedo ser así también. Nos da miedo ser así porque son diferentes. Bien. ¿Ustedes se sintieron discriminados alguna vez? Bueno, a mí me pasó de los 4 años uso lentes. Ahora tengo lentes de contacto porque en realidad por una cuestión estética y por una cuestión de mejora visual estoy usándolos, pero desde chiquita era tener que sufrir porque todos mis compañeros me decían la 4 ojos y demás. ¿Y vos te sentiste discriminada? Y sí. ¿Y vos sos diferente? Todos somos diferentes, porque si en un mundo fuéramos todos iguales, o sea, no tendría sentido nada, tendríamos, o sea, sería aburrido en sí. Está bueno el tema de las diferencias porque además de que aprendemos nosotros mismos a convivir con otras personas que son distintas a nosotras, también aprendemos a, digamos, a diferenciarnos, porque si yo fuera igual a ella, no sería mi vida y por ahí sería vivir la vida de otro y no. Cada uno es único, es propio lo que va a tener que hacer y lo que es y es genial. Yo fui durante 6 años con una chica que tenía síndrome de Down y entonces costaba muchas veces porque, digamos, por un lado, desde el primer grado uno no podía entender que otra persona tenía una limitación física y entonces era, bueno, a ella le dan tareas más fáciles que a mí y todo este tipo de cuestiones. Y después de más grande, bueno, también era una cuestión de convivencia porque, bueno, se iban viendo ciertos temas y mientras uno crecía el otro, digamos, vos veías como no podía llegar, ¿no? Pero uno también tenía que acompañarlo y entender muchas veces que si te sacaba un útil no era que lo hacía de malo, ¿no? Porque creo que también es un concepto equivocado el decir que esta convención beneficia solo a las personas con discapacidad. Es como cuando decimos, vamos a incluir un chico con discapacidad en una escuela ordinaria o común, porque así lo beneficiamos. Beneficiamos a ese chico, pero beneficiamos al resto de compañeros que aprenden, que conviven con la diferencia, y bueno, y eso en todos los aspectos, es decir, nos vamos a enriquecer todos desde los aportes que puedan dar las propias personas con discapacidad, no está dirigido a ellos, ¿no? El crecimiento es social, de toda la sociedad. Juani tiene 14 años, tiene sintomatología autista y en 4º grado recorrimos 36 colegios de Mar del Plata. Diferentes respuestas. Si los padres no hubieran decidido que sus hijos iban a ir al colegio integrados, ¿sí? Los chicos siempre se hubieran quedado en casa. Si los padres hubieran pensado que cuando sus hijos entraran al colegio lo primero que iba a pasar era que sus compañeros los iban a cargar o los iban a discriminar, los chicos siempre se hubieran quedado en casa. Nos han llegado a decir como que la experiencia con la integración había sido nefasta, cosa que para unos padres, como nosotros lo tenemos a Juan, que queremos meter en una sociedad, nos digan que no quieren hacerlo porque la última integración fue nefasta, es terrible escucharlo, te sentís rechazado dentro de la sociedad.
En líneas generales hemos tenido muy buena respuesta, muy grata respuesta, te diría, porque te enriquecen esos chicos. Llega un momento que vos descubrís en ellos cosas fantásticas, ¿no? Retrasos incluso en el aprendizaje, importantes en algunos casos, pero tienen esa sensibilidad que compensa, por otro lado, que a nosotros nos ha dado muchísimas satisfacciones. La experiencia de la integración escolar fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que aquellas personas que se integraban desde muy chicos en una sociedad única, que incluía a los discapacitados porque son parte de la sociedad, lo tomaban como una cuestión normal. Y nos empezamos a dar cuenta que también los ayudaba en el día de mañana a ser padres de personas con discapacidad, a ser hijos de personas con discapacidad, y a ellos asumir la propia discapacidad como un elemento normal de una sociedad única. Hay una limitación no solo en las relaciones que vos tengas, sino en la infraestructura que son las sociedades. ¿Sí? A nivel de transporte público hay muchos colectivos. Si vos te manejás en transporte público, vas a tener que estar en silla de ruedas, hay muchos colectivos que no tienen rampa y te van limitando muchas cosas más, además las relaciones. Hay lugares donde no podés entrar por no hay rampa. Entonces es todo cambio. Relación con el ambiente donde estás, tu propia casa. Si vos vivís en un departamento, no podés usar escaleras por lo menos. Y si eso realmente estuviera, dejaría de ser una discapacidad. Porque si vos tenés todas las facilidades como otra persona para estar, entonces estaríamos hablando que la discapacidad la da también el entorno y no solo una persona misma por su problema. Artículo 9. Accesibilidad. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Para eso necesitamos de un requisito previo, que es el diseño para todos, el diseño universal. Sea lo que sea, vamos a diseñar una mesa, vamos a diseñar una política educativa, vamos a diseñar un hospital o una política de salud, si pensamos desde el ya en todas las personas, y a eso nos obliga la Convención, no va a haber personas con necesidades especiales, porque va a estar de alguna manera incluida la diferencia. Respecto del tema de la importancia que tiene la accesibilidad al medio físico, la condición del medio físico, el desarrollo de las personas con discapacidad, realmente es fundamental, es decir, es fundamental en el desarrollo de todas las personas, porque todas las personas desarrollamos nuestras actividades desde las que son las actividades cotidianas, desde las que son propias y privadas, ¿no es cierto? Digamos, desde nuestro aseo, alimentación, digamos, desarrollo de nuestra propia vivienda, como las actividades públicas que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la salud y con el esparcimiento. La vida, la dignidad y la identidad de una persona se compone de todo aquello que realiza y vive cotidianamente. Su familia, su educación, su trabajo, sus hobbies y deportes. Todo esto forma parte de lo que somos. ¿Por qué las personas con discapacidad deben limitar sus acciones y gustos por las limitaciones que nosotros como sociedad le imponemos? El grupo es muy heterogéneo. El fuerte en nosotros es la diversidad. Hay edades que van entre los 20 y los 72 años. Gente que tenía experiencia en el campo de la danza y gente que empezó a conocer el lenguaje de la danza desde que ingresó al taller. Personas con discapacidad física, personas sin discapacidad. Y bueno, y todas las familias que también forman parte del equipo. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? Todo me apasiona por pedimos chiquines veíamos
acuarela a la vuelta de casa, esa chiquita, y empecé a pintar. Un año al ritmo, y bueno, la vida me cambió. La idea es no complicarse, la idea es pensar en propuestas que puedan ser concretadas por todas las personas. Todas las propuestas son las mismas y la idea es que cada uno tenga una manera única de resolverla. Digamos, como todas cuestiones de fomentar y también de permitir esa inclusión social, ¿no es cierto? Digamos, porque el derecho al ocio lo tenemos todos. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? ¿La música, el estar en movimiento, el viaje? El estar en movimiento. Ya, déjame llevar por lo que siento y sin restricciones y haciendo lo que me gusta. Para mí la pintura no es una rehabilitación, es la vida mía, es la vida propia. Es como respirar por la nariz y sentir aire en los pulmones, es la vida mía. No podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos recrearnos ni estar en espacios culturales si ese espacio físico no nos da la posibilidad de ser autónomos y seguros. Yo estaba perdiendo seguridad para caminar, estaba perdiendo estabilidad y confianza. Entonces empezar a hacer un deporte me ayudó a recuperar todas esas cosas. En el caso de José, que es B1, la disminución es total, con él dijimos, bueno, yo empecé caminando, después 3 veces por semana 20 minutos, fuimos conociéndonos los dos y bueno, y adopté esta cuerdita, ¿sí? Como para poderlo guiar. Y depende de la prueba, si es muy difícil, yo con la mano lo voy orientando. Estar bien físicamente, por ejemplo, que eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque la natación es como que te relaja, ¿entendés? Yo cuando nado no dependo de nadie, solamente de mí. ¿Entendés? Es espectacular poder lograr eso. Tampoco hay que creer que porque sos discapacitado tenés que pasar, ay, este chico no puede lograr cosas. Eso es un error. Todo lo contrario. Por eso es que yo pienso que una silla de ruedas no significa nada. Que yo sea discapacitado es una circunstancia. Es lo que me tocó. A nivel laboral, existen hoy administraciones públicas, instituciones y empresas privadas que promueven la inclusión social de las personas con discapacidad y que ponen hincapié en sus capacidades como trabajadores, creadores y operadores, y no así en sus limitaciones físicas, mentales o sensoriales. La Convención en materia de empleo distingue entre empleo público y empleo privado. En el sector privado lo que nos dice es que los estados promoverán y ayudarán a la ocupación de personas con discapacidad, por lo tanto han de ser políticas públicas que fomenten y apoyen el empleo, pero siempre con esta perspectiva global, siempre con esta transversalidad,
Pero es que en el caso de la administración pública no dice fomentarán, dice que los estados ocuparán a personas con discapacidad. Y por tanto que el mandato es mucho más imperativo. Tuve una entrevista y bueno, quedó el perfil, les gustó y a mí me gustó también la propuesta de no tener un techo y no quedarme con esto de lo que es el call center, al margen de que está bueno. Lo que recalco también mucho es la parte de la bolsa, que tuvo muy buena predisposición, por lo menos para con el grupo que entramos, para conmigo, de repente, no sé, desde una adaptación de baños que digamos que en cualquier otro lugar te dicen, bueno, con el tiempo lo vamos arreglando, es cuestión de darse mal. Enseguida, viste, todo lo que necesitaba, lo pusieron a disposición. Para mí es un desafío porque ya te digo, vine para ver qué onda en un call center y de repente se abrieron otras puertas mucho más grosas. Está bueno que al margen de que le están dando el lugar, también lo está potenciando, que eso es lo que hace que también a un ser humano se desafíe y trate de encarar cosas nuevas y mejores. La integración laboral genera también otras responsabilidades. ¿Por qué? Porque uno trabaja por un dinero. Entonces, si yo a un sector de la discapacidad, los que tienen discapacidad intelectual, lo voy a dejar trabajar, pero después no le voy a dejar administrar el propio dinero que él gana con su propio esfuerzo y con su propia decisión, estamos generando una barrera que es más alta que otras también. Ahora las personas con discapacidad van a trabajar solas y las responsabilidades son de ellos. Y si el empresario le da las herramientas para que la persona con silla de ruedas pueda llegar al puesto de trabajo y se pueda desarrollar en las mismas posibilidades que una persona que no tiene este impedimento, también tenemos que entender que los pueden despedir, que pueden tener frustraciones, que pueden quedar desempleados, que pueden ser exitosos y que se pueden equivocar. Argentina, hola mundo, a través de www.laradio.org.ar. Aquí estamos para comenzar un nuevo Quo Vadis desde la radio 105.1 en Mar del Plata y para todo el mundo transmitiendo estas dos. Bueno, yo quedé ciego en el año 96, a partir de ahí empecé a ver cómo podía reacomodar mi vida desde lo laboral, social, desde la inclusión en general y opté por la radio. Y en el año 97, diciembre del año 97, empecé con Quo Vadis. Quo Vadis es mi programa de radio desde hace ya casi 12 años. Es un programa que es netamente turístico, ya que soy agente de viajes, técnico superior en turismo, profesión que tenía antes de quedar ciego, y es una forma de despuntar el vicio, de poder trabajar en lo que amo y que es el turismo. Además de la radio, como les dije, ya casi 12 años, esto que amo y que disfruto plenamente todos los fines de semana trabajando y haciendo radio. Tengo un programa de televisión, ya hace 3 años y medio, que se llama Quiero Verte Bien, donde la temática es totalmente distinta, donde hablamos sobre la discapacidad, sobre problemáticas, pero desde un ángulo sumamente positivo. Así que, en síntesis, gracias a Dios, puedo decir que tengo un programa de radio, un programa de televisión, y ambos sostenidos con un basamento teórico, como es la carrera de la licenciatura en Comunicación Social. No es suficiente que ya tenga que las personas con discapacidad accedan a un puesto de trabajo, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una evaluación, hay que ver cómo estas personas, qué tipos de apoyos están necesitando. Tenemos que ayudar también al sector empresarial a que las estrategias de apoyo sean suficientemente positivas y válidas como para que las personas con discapacidad tengan un desarrollo. Ingresé en octubre del año pasado y hasta ahora hace un año que estoy trabajando. Antes, cuando ingresé acá, trabajaba en despacho, acomodaba toda la papelería, las pólizas de seguro para enviar a los brokers. Después de un mes pasé a trabajar al área de emisión, haciendo las pólizas de seguro y armando. Hasta ahora es el trabajo que realizo. Me llevo bárbaro con mis compañeros de trabajo, he trabajado en otros lugares y este lugar es muy diferente, se puede compartir realmente. Bárbaro, 10 puntos. Todos, el medio físico nos condiciona para poder desarrollar esas actividades de las cuales hablamos primero como personas. Es decir, no es lo mismo, digamos, si nosotros debemos de subir, por ejemplo, unas escaleras,
si tenemos algún tipo de condición de resta de movilidad, a si tenemos, por ejemplo, una rampa o ese acceso es a nivel. Es decir, la condición de la persona es la misma y es propia, digamos. Puede ser, digamos, una persona con discapacidad o una persona anciana, pero esa condición del medio físico la va a estar, comprometiendo en la posibilidad o no de hacer esa actividad para la cual tenía previsto. Para la mayoría, a veces un escalón significa solamente levantar un pie, el otro y continuar caminando. Sin embargo, para una persona con movilidad reducida, un escalón puede convertirse en entrar o no a cualquier lugar que desee ir. El construir en medidas erróneas ciertas herramientas de accesibilidad a veces también puede condicionar este transitar. Por ejemplo, una rampa mal o bien construida en su angulación o el ancho de una puerta de ingreso. La pregunta sería para quién estamos diseñando, ¿no? Digamos, para quién estamos diseñando, para qué persona, ¿no es cierto? Si esa persona media, en la cual no se embaraza, no se enferma, no envejece, ¿no es cierto? No tiene ningún accidente que le genere discapacidad, digamos, un tema muy actual, tengámoslo en cuenta. Entonces, debería estar proyectando para toda esta diversidad social y para eso tenemos normativas. También entre todos tendríamos que darnos más cuenta qué cosas faltan, saber protestar, saber dónde insistir a las autoridades para que esto aquello se haga. Si no, parece que estamos dormidos frente a todas las necesidades básicas de la gente. Creo que lo fundamental es concientizarnos como sociedad. Nosotros formamos parte de una sociedad la cual primero tiene que concientizarse, porque evidentemente si se construye con barreras es porque hay una sociedad que las promueve, las admite y por lo menos no establece una prohibición concreta de no hacerlas. Y acá se complica. Supuestamente por disposición municipal tiene que haber un espacio determinado entre pared, o sea, un espacio libre para que podamos transitar, y las mesas tendrían que estar sobre el lado del cordón. Sobre el lado del cordón. Una de las, excusas que habitualmente se esgrimen y se plantean para no hacer algo accesible es el tema de los costos. ¿No? Bueno, pero sale mucho o sale costo. Lo que pasa es que esa es una cuestión muy relativa. Primero, si vos cuando diseñás un edificio, lo diseñás en términos de ser un edificio accesible, el costo es ínfimo verdaderamente en el porcentual total de la obra. Digamos, el tema de hacerlo accesible no es un costo mayor. Esto es uno de los obstáculos más peligrosos y que puede llegar a ser más dañino. Vos fíjate esta reja, ¿a cuánto queda de la pared? Claro, sí, sí. En el bastoneo, si uno abre el bastón, pasa de largo y cuando querés acordar, la reja esta te queda marcada en la cara, ¿no? Claro. Iba con amigos con un ciego, no bien, y lo mismo, romperse la cara porque los carteles están, digamos, el tema de la accesibilidad no es nada más la rampa en la esquina, son un montón de cosas, la vereda, por ejemplo las juntas de las piedras, eso traba el bastón canadiense, y bueno, hay muchas cosas que afectan a diversas personas. Yo creo que para la discapacidad sensorial, o sea, las personas ciegas o de disminución visual, también resulta muy importante. Cuestiones a veces son mucho más sencillas de resolver, ¿no es cierto?, que el tema de la accesibilidad para la parte motriz. Tiene que ver con, por ejemplo, permitir en un desarrollo urbano un libre recorrido desde la línea municipal libre, ¿no es cierto?, digamos, para que con el bastón pueda ir detectando, digamos, y sirviéndole de guía el tema de la línea municipal. Y por otro lado, digamos, muchas veces hay elementos colgantes. Habitualmente caminamos por la ciudad y encontramos o verdulerías o cajones de verdura o algún elemento que sacan los kioscos, por ejemplo, o sillas y mesas, digamos, que dificultan esa línea de marcha de la persona. De nada nos sirve un espacio al cual nosotros podemos acceder si no lo podemos usar en condiciones de seguridad y de accesibilidad, ¿no es cierto? Digamos, o sea, a nadie se le ocurre ir a un espacio en el cual, por ejemplo, no puede ir al baño. Sí. ¿Y estas rampas que son esquina completa? No, está bien hecha, pero son escasos los lugares donde hay. Digamos, acá en el centro hay, frente a la municipalidad, pero estamos en lo mismo. Vos cruzás
del lado de enfrente no tenés rampa. Bueno, y acá llegamos a la parada, que tiene la garita correspondiente para protegernos de la lluvia. Y acá está todo bárbaro para acceder, pero... Está todo bárbaro. Hasta ahí nomás. Y acá hay que ir a tomar el colectivo a donde termina el auto. Claro. Porque puede estar un auto acá o podés tener un auto que no está justamente en plena parada, pero está al costado de la parada. Entonces el micro ya no puede estacionar acá. Muchas veces los obstáculos no pasan tampoco por la parte, digamos, oficial. Porque si una persona está tratando de adaptar un micro para que justamente una persona con discapacidad pueda llegar a subir y se encuentra después el chofer que no puede estacionar, entonces creo que la conciencia pasa por cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el tema de la eliminación de barreras o digamos, que aparezca una barrera no se resuelve con una multa, se resuelve con eliminar la barrera. Los derechos están, pero hay que luchar mucho para que las personas con discapacidad tengan el goce y la libertad para poder hacer uso de ellos. Debemos pasar de lo escrito a los hechos, a la parte fáctica. ¿Cuántas veces al día nos ponemos a pensar en la importancia del poder realizar actividades tan rutinarias como poder levantarnos solos, ir al baño, ir al médico, ver un programa de televisión o tomar el colectivo para ir a visitar a amigos o ir a trabajar? En el día a día de las personas con discapacidad, estas vivencias se ven entorpecidas por muchos obstáculos que nosotros, todos como sociedad, no estamos pensando, observando y a veces ni siquiera viendo. ¿Qué distinto sería si el mundo no estuviera pensado para nuestras necesidades? Uno de los puntos esenciales de esta convención es el planteo de la accesibilidad universal, es decir, una sociedad pensada y diseñada para todos y todas. Diseñamos pensando en una persona estándar que camina, ve, oye, razona de determinada manera y dejamos afuera cada vez más a diversos grupos sociales. Que una persona con movilidad reducida no pueda ingresar a un edificio tiene una causa social y es que el edificio no está adaptado, no tiene rampa, no tiene ascensor. Que una persona que no se comunica como la mayoría estándar, sino que habla la lengua de señas, no pueda ir al médico. No tiene que ver con limitaciones personales, sino porque los hospitales o el servicio de salud no está preparado con una intérprete de lengua de señas, y así sucesivamente. Al respecto, la ley 51 española, en sus considerandos, lo define de una manera espectacular. Yo siempre digo que hay que decir esto y nada más de todo lo que estoy hablando, que dice que la no accesibilidad a los bienes, productos y servicios es una forma sutil, pero muy eficaz de discriminación. La no discriminación y la igualdad son como dos columnas rectoras de la Convención. La igualdad está como principio, está como valor, está como derecho, es decir, están las diferentes facetas de la igualdad. Esto tiene repercusiones en distintos artículos y en distintos conceptos que maneja la Convención. Uno de ellos es el de accesibilidad y ajustes razonables. La Convención plantea como objetivo la accesibilidad universal, es decir, la condición que tienen que tener los servicios, lo arquitectónico, lo comunicacional, todos los ámbitos de la vida cotidiana en los que nos movemos para poder ser ejercidos por todas las personas. Cuando vos pones una escalera que impide para que una persona en silla de ruedas, por ejemplo, pueda acceder a un lugar, lo estás discriminando sutilmente, porque no le pones un cartel que dice prohibido, pero lo estás discriminando porque el medio físico no es apto. ¿Cuándo te sentís discriminado vos? ¿Cuándo sentís que la sociedad te discapacita a vos? Muchas veces tenés la necesidad de cruzar la calle y pasa gente al lado tuyo, capaz que un día de lluvia y vos tenés que estar ahí mojándote y no te dieron la mano para cruzar la calle, ¿no? O muchas veces también tenés que ir a trabajar o tenés que hacer algún trámite, estás esperando el micro y el micro no paró. Cosas que antes vos las hacías, ir a la playa, tomar un colectivo, que eran cotidianas, y de repente ahora te encontrás con que es bastante complicado. Más hace falta, que creo que es la información. Creo que es la información. Vos me vas a decir, sí, pero una persona que maneja un colectivo y ve qué le tenés que informar para que pare.
Pero bueno, justamente es la persona que más necesita hablarle como para que se dé cuenta que uno también está necesitando el servicio para trabajar o para hacer un trámite o para viajar a donde sea, ¿no? Porque la discapacidad seguro es lo que te limita. Bueno, cuanto menos sea la limitación por ahí, sentís como cualquier persona. Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las personas con discapacidad vienen reclamando hace mucho que ellas son autónomas, que tienen autonomía, que tienen el derecho a la autonomía. ¿Qué significa eso? El derecho a poder tomar las decisiones en lo que atañe a mi propia vida. El artículo 12 coloca a todas las personas en un mismo pie de igualdad y todas las personas entonces, por el solo hecho de serlas, tenemos reconocimiento de nuestra capacidad jurídica ante la ley. Tuvo que existir una convención para otorgarle personalidad jurídica en su mayor extensión como una actitud de ejercicio por el impulso que cada persona tiene en relación a su condición de ser persona. Ese cambio en la concepción de las personas con discapacidad y de los sectores vulnerables de la sociedad, ¿sí? El ver a estas personas como personas. Somos personas todos. El artículo 12 de la Convención nos habla de la capacidad. Y lo tenemos que pensar de la siguiente manera. Nosotros estamos pidiendo una sociedad más amigable para todos. Unas ciudades más amigables. Cuando uno piensa en las personas con discapacidades motrices que se desplazan en silla de ruedas, enseguida todo el mundo piensa en las rampas, ¿sí? Y las rampas significan un elemento, una herramienta para poder desplazarme. Pero no solamente cuando pensamos en ciudades amigables lo tenemos que pensar para eso, lo pensamos para la madre que va con el carrito del bebé, para la señora que viene con el chango del supermercado. La ciudad tiene que ser más confortable para todos. Tenemos que pensarlo cuando desarrollamos nuestras casas, que en algún momento nosotros podemos estar 3 meses en una silla de ruedas y necesitamos tener una habitación y un baño en una planta baja para poder... Y a veces no lo pensamos. Y el artículo 2 en la capacidad destroza el sistema de capacidad argentino como lo conocíamos. Y lo tenemos que pensar como un bastón, ¿sí? Las nuevas sentencias de capacidad tienen que entregarle a determinadas personas con discapacidad que no pueden decidir sobre todos los actos de su vida porque capaz no pueden entender determinadas cuestiones económicas o porque no pueden manejar el dinero. Tener un bastón que los ayude a llegar hacia donde ellos quieren ir. La primera integración es, desde el punto de vista personal, yo misma me tengo que creer la convención, yo misma tengo que entender que en mi vida diaria lo que me encuentro por la calle son personas con un corazón, con una forma de pensar, con unas ideas y con una voluntad que quieren llevar a cabo. La primera persona que tengo que integrar soy yo. Si yo tengo un hijo con una discapacidad, no tengo que sobreprotegerle, tengo que darle aquellas herramientas dentro de su capacidad para poder desarrollar su propia personalidad. La felicidad de ella por ahí lo demuestra de una manera totalmente diferente a la que lo puede demostrar uno de mis sobrinos, que por ahí te dicen tío te quiero, o están contentos y se matan de risa. Por ahí otros chicos tienen otras discapacidades y lo demuestran de manera diferente, pero hay que aprender a escucharlos y jugársela con aprender a escucharlos. Amor, ¿querés? ¿Usamos los botones? Me parece que va a ser para mí hoy. ¿Vos querés seguir tomando agua? A veces le puede errar, Pues si tomas agua, después te duele la panza. Es el poder de la decisión también, Si el chico es discapacitado, es más fácil no escucharlo. Sí, había hambre. A veces es más fácil dejarlos en un rincón, los dejo en el sillón, crece, come, se hace caca, le cambio el pañal y listo. Y las personas con discapacidad han sido, de alguna manera, anuladas en ese ejercicio de ese derecho. ¿Por qué? Porque se confunde lo que yo siempre digo, la autonomía moral
que es esto que decimos del sujeto que puede tomar decisiones, con la autonomía funcional. Es decir, puedo no ser autónomo funcionalmente, porque no me puedo mover autónomamente, porque necesito ayuda para eso, pero eso no significa que no sea autónomo para tomar mis decisiones. El artículo 12 de la Convención es realmente una llave que abre una compuerta hacia el infinito, ¿no? Porque trae una forma de describir a la persona que tiene discapacidad como una persona como los otros. Esto implica también que a las personas con discapacidad se las trate como personas capaces y que desde ese punto de vista haya que trabajar para los apoyos especiales, para garantizar la accesibilidad y para que finalmente se haga cierto que la persona no es discriminada en razón de una disfuncionalidad. A nivel mundial, básicamente los escenarios son bastante homogéneos. Cuando creemos que hay alguien que no puede tomar decisiones, simplemente se las quitamos y damos las decisiones importantes y se las pasamos a un tutor. La aportación del artículo 12 de la Convención significa un cambio radical en toda esta apreciación, en todo lo que son sistemas de tutela y curatela. Para que os hagáis una idea de lo que es la tutela, es si yo, por ejemplo, mañana piensan que no puedo decidir por lo que sea, viene un juez y le dice a mi padre, a mi madre, a mi hermana, que a partir de ahora todas las decisiones importantes de mi vida las tienen que tomar ellas. Hay varios niveles para esto, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia en el modelo de la Convención. Con este artículo 12, ese modelo de sustitución de la voluntad, es decir, yo me he quedado sin voluntad y se la han pasado a mi madre, a mi hermana, a mi prima, quien sea, queda, digamos, derogado. Y lo que se pretende es hacer que haya un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Es decir, que en vez de sustituir mi voluntad, me ayuden a tomar mis decisiones. Este es un cambio radical y muy profundo porque la gente, tanto de diversidad intelectual, que es, para que os hagáis una idea, la gente con síndrome de Down, siempre hemos pensado que no podían tomar decisiones y siempre hemos protegido sus decisiones y las hemos tomado por ellos. Y eso significa que a partir de ahora, digamos, esto hay que revisarlo. Lo que impone la Convención misma es un cambio ideológico, es una posición del derecho tomando a la discapacidad como un fenómeno social y que la discapacidad está en el entorno, no en el sujeto. A partir de esa otredad, de considerar al otro, absolutamente todo se modifica y se debe adecuar a este concepto. Con ello, la figura del curador. El curador es una funda legal que sustituye a una persona en su capacidad. Es decir, otro es el que decide. Y ha habido muchísimos excesos en relación a que ese curador no solamente decidía en cuestiones patrimoniales, sino en actos personalísimos, como la vida de los hijos, como los hijos mismos, como la adopción, como el tener novio o no tener novio, en estar en un lugar o no estarlo, en que una persona esté internada o no esté internada. Es decir, sustituye la voluntad. La Convención se planta y se impone como un concepto de igualdad. Primero tenemos que preguntarles a ellos a dónde queremos ir, porque hemos avanzado en estos años que han pasado, desde la última 20 años del siglo XX hacia ahora, en una integración escolar que les ha dado educación y les ha dado herramientas para poder pensar qué era lo que querían hacer de su vida. Y ahora nos encontramos que llegan a los 21 años y el derecho le dice, bueno, nosotros te hemos generado todas las herramientas, pero ahora te las vamos a sacar porque consideramos que tenemos que venir a proteger. Y eso es muy frustrante. Entonces, la Convención viene a decir, bueno, no, vamos a seguir potenciando esas capacidades y los vamos a ayudar en aquellas cosas que necesiten. Yo lo que quiero para Juani el día de mañana es que sea lo más independiente posible y feliz. Eso es lo que siempre, el día a día, ¿no? Nosotros ni pensábamos que iba a llegar a donde está Juani. Porque no fue fácil, vamos a ser sinceros, no es fácil. Hay que estimularlo y hay que estar al lado de él, proponiéndole alternativas nuevas,
cosas nuevas que a él le interesen, porque él no demuestra lo que realmente le gusta hasta que logramos ver que eso le gustó. Entonces buscamos eso, buscamos que sea independiente y feliz. Bien, loco, muy bien. Bien. Y lo importante de la convención es que aborda la perspectiva desde un modelo que se llama de asistencia o apoyo en la toma de decisiones, en reemplazo a lo que venía siendo el modelo que se conoce como de sustitución en la toma de decisiones. Estas personas que quizás tienen restringida esta autonomía, no las tenemos que sustituir y tomar las decisiones por ellas, todo lo contrario. Cuando la autonomía está más restringida es donde más tenemos que poner para que ese mínimo grado de autonomía, mínimo o no, que exista, se pueda desarrollar de mejor manera. Y 1 kilo de mandarinas y un cuartito de pan. ¿No te vas a obligar? No tengo que ir a la cartera. No tengo que ir. No. Viajo sola, el colectivo en Batán. Necesito que no me gusta que no me vigile tanto. Y eso, como acá y ahí, limpio todo y me voy ahí tranquila a trabajar. Es importante que a las personas con discapacidad se les empiece a respetar el desarrollo de esta autonomía. Eso va de la mano con la igualdad. Lo que la Convención elimina es la incapacidad. No hay más incapaces, no existen los incapaces. Es la revalorización del sujeto como persona humana. Tenemos que cambiar la mentalidad únicamente del asistencialismo, ¿sí? Y entregar ese bastón para que la persona pueda decidir por sí misma, ¿sí? Generar las posibilidades para que pueda trabajar y pueda pagarse el pasaje del colectivo, pero que se pueda subir al colectivo. No creer que solucionamos un problema diciéndole viajen gratis, ¿sí? Porque también es un salto, como pasó con la mujer, hacia la dignidad de la persona. A considerar a la persona como persona y a considerar la individualidad de la persona en sus capacidades de decisiones. ¿Quieres mostrar las cosas? ¿Sí? A ver qué más hay, che. ¿Cuántas cosas? ¿Y esta coronita? ¿Te acordás de la coronita? ¿Para la princesita? ¡Ay, qué princesita ella! ¡Qué linda! Ay. Como la escondida, dice. La tapamos de pelotas. Yo creo que el concepto de autonomía debe de estar siempre en la máxima expresión y en la máxima extensión que una persona puede dar y puede ejercer. El apoyo, en todo caso, debe de intervenir para hacer visible esa autonomía, aún en el caso más extremo. No importa cualquier ausencia o imposibilidad en la manifestación, siempre es una manifestación en sí misma. Lo que va a requerir es de un apoyo que lo haga visible, porque está en juego ideológicamente el concepto de ser persona.
crees tú que puedes hacer para formar una sociedad para todos? Cada uno desde su lugar puede hacer algo para cambiar el día a día de las personas con discapacidad basándose en esta convención. Hay que dejar de tener miedo, digamos, de estar con una persona que es diferente a nosotros o que creemos que nos puede tratar distinto que otra persona porque es igual a nosotros y nos entiende. Así que hay que tratar de dejar de tener así como esa mala impresión que como que todos tenemos esas personas que son distintas. Lo mío es coercitivo, pero me parece que sirve, ¿no? Que es que a vos también te puede pasar, ¿no? Y entonces, el sacarse un poco de uno, imaginarse qué sentirías vos si lo vieras en primera persona, bueno, te da un poco de miedo, pero después decís, bueno, y esa persona está viviendo todas las horas del día. Para poder conseguir que se ponga en práctica un cambio dentro de una sociedad, yo creo que, en primer lugar, nos tenemos que creer ese cambio. O sea, toda persona tiene que creer la posibilidad del cambio. Es decir, que cualquier persona diga, una persona con discapacidad, por supuesto que es capaz. ¿Sí? Ya no tenemos nadie somos capaces o incapaces. ¿Capaz para qué? Depende, ¿no? Creo que lo que debemos hacer las personas sin rostro es reclamar a nuestros estados que apliquen un nuevo escenario normativo. Todos podemos hacer algo, es decir, hay veces que hay cuestiones que tienen una condena judicial, es decir, se puede o no se puede, pero también existe la condena moral, ¿no? Digamos, si yo como ciudadano entiendo que hay un espacio o hay un lugar que es restringido para otras personas, yo también podría decir, bueno, hacerlo notar y hacerlo ver y plantearlo. Si pensamos que si ponemos una rampa, nos beneficiamos todos, las bicis, los carritos, todo el mundo. En el momento que pensemos que cada una de las cosas que se hacen no son para las personas discriminadas por su excepción, son para toda la sociedad. El subtitulado en las películas es bueno para todos, no es para las personas sordas. Los sistemas de voz son buenos para todos, no son para las personas ciegas. Entonces, los apoyos a la toma de decisiones no son solo para las personas con diversidad mental e intelectual. Tenemos que pensar en todos, ¿sí? Tenemos que entender también que el concepto de solidaridad es para todos y que tenemos que aprovechar las oportunidades políticas y sociales para lograr a veces que si hoy tenemos la posibilidad de que el municipio nos haga rampas, ir todos por las rampas, aunque yo no esté en silla de ruedas. Tal vez de la manera más sencilla o la más complicada. Ese es el reto social que tenemos de cambiarnos el chip que tenemos en la cabeza y eliminar el estigma que hay sobre las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos hacer para ver a las personas con discapacidad no como personas pobrecitas que necesitan ayuda, que son unos santitos, que tienen que rezar mucho, que son personas que no pueden hacer cosas, que hay que tenerles lástima y verlas como personas que pueden ser amigos, que pueden ser pareja, que pueden ser presidente de la República? Yo creo que hay que ser implacable con el cumplimiento operativo de la Convención, porque el Estado se responsabilizó con su ratificación y hoy es Ley Suprema de la Nación. Lo primero a mí me parece que lo primero es borrar un imaginario social que nos han inculcado, que hemos aprendido desde la niñez. La subestimación por el que es diferente. Todos podemos hacer, pero la barrera, el encierro está adentro. Y el primer encierro que nosotros tenemos que derribar, la primera barrera, es la de la discriminación, la de la diferencia. Y animarse a comunicarse, que uno puede comunicarse. Para mí se trata de ponerse en el lugar del otro. Es simplemente eso. Es saber que podemos estar en esa situación, como ya hablamos, y qué es lo que nos gustaría o no nos gustaría que nos pasara o que nos hicieran. Y a partir de eso decidir cómo actuar. Contribuir en cada acto de la vida propia a dar con un granito de arena a que esto se haga realidad. Me parece que cualquier ciudadano puede ir cultivando esta necesidad de ponerse en la horma del zapato ajeno, ¿no? Entre todos estos rostros, todas estas personas, vive la diversidad. Porque una sociedad es más rica mientras más diversa sea.
mientras demos lugar a la coexistencia de esta infinidad de individuos. ¿Qué sucedería si todos hiciéramos una acción cotidiana para mejorar nuestra convivencia con todas las personas que comparten nuestra ciudad? ¿Qué sociedad tendríamos entonces? ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer?